¿Qué tal, queridos hermanos? Shalom. Buenos días, noche o tarde. Depende de la hora que usted tenga la oportunidad de compartir esta exhortación. Eh, Paz y gracia desde lo alto. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes un tema que tiene que ver con algo que Dios me ha estado inquietando en las últimas semanas. Por eso el título es un pecado diferente. Entonces, fíjense una cosa. Yo en estos días recibí una imagen de una gran amiga y me llamó poderosamente la atención porque hay mucha verdad contenida. Presten atención a lo que decía la imagen. Dice: no juzgues a alguien solo porque peca diferente que tú. Repito, dice: no juzgues a alguien solo porque peca diferente que tú. Eso me llamó poderosamente la atención. Por eso tomé esto como base para la exhortación de hoy. Un pecado diferente. Fíjense una cosa. Yo he estado recibiendo, mejor dicho, platicando con hermanos, con compañeros, con amigos, con familiares. Y generalmente la gente, preguntas que nos hacen tiene que ver con, hermano Manuel, y yo hice tal cosa, o fui a tal lugar, hice esto, y yo quisiera saber si lo que hice está mal, o si lo que hice fue pecado, o si a Dios no le gusta eso. De hecho, tengo una compañera que cada vez que se genera una conversación en el ambiente de trabajo, la pregunta es: Manuel, ¿y eso le agrada a Dios? ¿Y a Dios eso le gusta? Entonces es interesante porque cuando usted tiene la necesidad o cuando usted se inquieta por saber qué cosa es lo que nosotros hacemos que terminan ofendiendo a Dios, y la Biblia a eso le llama pecado. Entonces quiero enfatizar en eso. Fíjense una cosa. La Escritura dice: por cuanto todos pecaron, o sea, todos, usted, yo, el LGBTI, el que no cree en Dios, el ateo, el musulmán, el presbiteriano, o sea, el que crea, el que no crea, el que cree en Dios, el que cree en la Virgen, el que cree en Obatalá, en Yemayá, en Changó. No importa el que cree o no cree. Nosotros que creemos al Dios verdadero de la Escritura, Él nos dice a nosotros: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Significa que usted y yo, por más santo humanamente que sea, o espiritualmente, póngalo como quiera, somos pecadores. Y esa condición de pecador es la que hizo que fuéramos destituidos de la gloria de Dios. Y dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Otra vez, significa que toda persona que está en un cuerpo humano es pecadora, unos más que otros, pero todos somos pecadores. Cuando Cristo vino en rescate nuestro, era porque todos habíamos pecado. Y aquí quiero hacer un pequeño alto en el camino. Nosotros le hemos pedido al Señor que nos ayude a que cada cosa que exhortemos o hablemos de su parte sea sustentado con la Escritura. La exhortación siempre para mí, para usted, es que leamos la Escritura y la escudriñemos y no nos estemos tragando todo lo que todo el mundo nos está diciendo. Por eso la gente está creyendo en un montón de coaching, y hay muchos pastores que se están convirtiendo, en vez de predicadores de la palabra, de la poderosa palabra de Dios y de la Escritura, se están convirtiendo en showman, se están convirtiendo en consoladores, se quieren convertir en asesores legales, en asesores matrimoniales. Fíjense una cosa: no importa qué tan bonito o feo se hable, todo tiene que pasar por el filtro de la Escritura. Todo tiene que pasar por ese filtro. Usted y yo no podemos estar dando el lujo de estar desprotegidos, estar creyendo y tragándonos todo. Entonces, cuando estamos viviendo la vida nuestra, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestro entorno, nosotros nos estamos tragando todo lo que está alrededor, porque ¿contra qué es que vamos a hacer comparando? ¿Contra qué nosotros vamos a sopesar cada cosa que nos dicen? Entonces, la gente se está sorprendiendo de muchas cosas sin razón. Si la Biblia, que es el instructivo de nosotros, es quien dice ese libro del antes, del hoy y del de siempre, la Escritura. ¿Ok? O sea, fíjense una cosa.
Jesús, cuando entonces viene por nosotros los pecadores, vino por el que está en la cárcel, que agarraron por narcotráfico, por asesinato, por violación o por la razón que sea. Entonces hay un grupo de nosotros que solo por misericordia de Dios no hemos estado en una cárcel. Entonces, ¿quién es más pecador? El que está en una cárcel porque lo detuvieron por alguna fechoría cometida, perdón, o nosotros que estamos afuera, que nunca hemos tocado la cárcel y nunca hemos sido condenados. Entonces el que está afuera cree que es mejor que el que está allá adentro. ¿Sí me entiende a qué me refiero? Entonces usted siente, uy, como yo nunca he sido narcotraficante, como yo nunca he sido homosexual, yo nunca he robado a nadie, yo nunca, o sea, como a usted no lo han atrapado en un delito y no ha sido condenado por la justicia terrenal, entonces mucha gente siente que es mejor que el que está allá o piensa que ese es más pecador. Yo tengo una noticia para usted. Los enredos que no tiene esta sociedad, como cuando alguna vez yo creía de la famosa mentira blanca, ¿sí recuerdan? Esta sociedad nos enseña cosas y filosóficas que se oyen muy bonitas, pero cuando usted lo pasa a través de la escritura, no es verdad. Por ejemplo, yo recuerdo eso así de la mentirita blanca. Ay, no, yo le pego una mentirita blanca. Entonces usted siente que esa mentirita blanca no es tan pesada como el que asesina. Entonces yo decía, ay no, voy al trabajo, llegué tarde. Entonces cuando llego tarde, el jefe y mi supervisor de turno me preguntan, oiga, ¿y usted por qué vino tarde? Entonces yo, ay no, la enfermedad de un familiar. Ay, lo que pasa es que mi mamá estaba enferma, mi hijo se enfermó o se me murió un familiar, uno matando tío, enfermando madrina, enfermando mamá. Y entonces llegué y le pegué una mentirita blanca. O sea, usted le está dando hoy el grado. O sea, como la mentirita no es una mentira tan grave, entonces la mentira es blanca. Entonces ya tenemos mentira de colores. Tenemos mentiras blancas, mentiras negras, mentiras medio grises, la tuya es más gris que la mía. Y todo es pura mentira. Ahora tengo una noticia para usted. Miren, mentira blanca, negra, pequeña, chiquita. La Biblia le llama pecado. Cualquier cosa, por más grave o leve, no importa cuál es el rango en lo que usted tiene su sistema de medición, lo que es pecado, dice la escritura, por cuanto todos pecaron, usted y yo todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que esa mentirita blanca que parece que no afecta a nadie, fue la que provocó que mataran a Jesucristo, fue la que provocó la vida de Jesús. Entonces las cosas hay que decirlas tal cual como son. Entonces es tan pecador el que pega una esta mentirita blanca, sencilla, que parece que no hace daño a nadie, como el que se viola 40 mujeres, como el que va y se roba la plata ajena, como el que está ahí poniéndole los cuernos a la esposa. Eso todo es pecado. Todo es pecado. Ahora, yo quiero hacer una pequeña acotación aquí porque es verdad. Por eso me llamó poderosamente la atención, porque la persona me compartió esta imagen y se la voy a volver a repetir. No juzgues a alguien solo porque peca diferente que tú. Entonces, eso por un lado. ¿Por qué? Porque usted debe tener claro que todos somos pecadores. Pero viene la otra parte, en donde nosotros tenemos una lucha con algún tipo de pecado, y Dios a través de su Espíritu Santo empieza a tener hay una lucha dentro, que es lo que dice la Escritura, que el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu, y ambos entre sí es una batalla campal para que usted y yo no hagamos lo que nos da la gana. Y aquí es donde quiero hacer otro pequeño alto para hacerme una pequeña desviación, no perdiendo como esencia el tema, que es un pecado diferente, pero entonces ahí al otro lado, en donde ya se está empezando a flagelar, acusar y a juzgar especialmente a los cristianos. Miren, las escrituras, para que usted sepa, las escrituras, y para hacerlo más sencillo, voy a hablar de lo que usted y yo conocemos como el Nuevo Testamento. Las escrituras tienen libros como a los Corintios, a los Romanos, a los tesalonicenses. Entonces eso significaba, no funciona como ahora, que ahora hay iglesia, dije, la verdadera iglesia de Cristo,
o la otra se llama la iglesia venid todos, la iglesia el fundamento que Cristo es la roca. No importa el nombre que usted le ponga a su congregación. En la antigüedad, en el Nuevo Testamento, cuando se dirigía y decía Colosenses, se refería a la iglesia de Cristo que estaba en Colosas, ¿ok? Entonces, cada vez que usted oiga estos nombres, significa que las cartas eran dirigidas a cristianos que estaban en la iglesia, y las amonestaciones que aparecen en la escritura es a la iglesia. Y en el Antiguo Testamento las amonestaciones eran principalmente para el pueblo de Cristo, el pueblo de Jehová, que es Israel. O sea, no importa todo el tipo de cosas malas que vengan, bueno, sí importa porque son pecados, pero me refiero al hecho de que todo ese tipo de exhortaciones, de prédica, de profecía, eran y son escritas para los que somos parte del miembro de la iglesia de Cristo. No importa cómo se llame su congregación, no importa si usted tiene la fachada de católico, presbiteriano, no importa. Mientras sea que usted esté en el libro de la vida y usted es parte de los hermanos en Cristo, no interesa el nombre, lo que interesa es la conducta nuestra a la luz de la escritura, ¿ok? Entonces hay gente juzgando y presionando a los cristianos, y los cristianos no estamos tragando eso y no estamos flagelando. ¿Por qué se lo digo? Le voy a poner un ejemplo. Miren, todos los que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios, sabemos que mentir es pecado, sabemos que robar es pecado. Entonces hay cosas que ya nosotros nos estamos poniendo como detallistas. Hermano, una pregunta, lo que pasa es que yo me fui para una fiesta y me tomé 2 tragos de alcohol. ¿Usted qué dice? ¿Es pecado? Entonces te va a salir el extremista que te dice, sí, porque el cuerpo es santo y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y usted no puede estar bebiendo alcohol. Y esto sí, mire, lo mejor es no beber alcohol. Eso es lo mejor, eso es lo ideal. Pero eso tampoco significa que si usted se bebe una gota de alcohol, una botella de alcohol, entonces significa que usted va a ser, que en ese momento usted se va a ir para el infierno. Tampoco. El Espíritu Santo tiene misericordia en nosotros y lo saben, porque usted piensa que este cuerpo tiene que morir para ser resucitado en un cuerpo nuevo. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará? Dice yo, Pablo lo dijo, pues, lean la escritura, lean las escrituras. ¿Quién me librará de este cuerpo? Porque lo que yo quiero hacer, eso no hago, y lo que yo debo, eso es lo que al final no termino haciendo. Pablo tenía un conflicto, una pelea de su espíritu con su carne, sus debilidades. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si mañana usted agarra y viene usted que es cristiano y que le sirve al Señor, y mañana va y roba, ¿quién no sabe que el robo es pecado? Claro que sabemos el robo es pecado. Hermano, entonces te está motivando que la gente, no importa que seamos cristianos, podemos robar. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, que no porque un cristiano mañana, como usted lo conoce como cayó, robó, entonces ya está condenado al infierno, y usted que no robó no está condenado, cuando pecadores, condición de pecadores, la tenemos todo, porque no significa que porque usted tiene un pecado diferente a otro, significa que el otro va para el infierno y usted no. Mire, hay gente que no roba, que no miente o miente poco. Hay gente que de los 10 mandamientos, para hablar solo de los 10 mandamientos, guarda una santidad en 7, 8, pero los mismos 10 mandamientos te dicen, mira, tú nada más necesitas romper uno, y con que rompa uno, rompe los otros 9. Lean la escritura, no me crean a mí, vayan y lean la escritura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Que entonces el cristiano, nosotros, porque claro que nosotros tenemos nuestro deber, es exhortar al otro si lo estamos viendo en un pecado, porque la escritura dice eso. Acá nosotros vinimos aquí para mantener santidad y para tener obediencia a lo que dice la escritura. Pero yo estoy hablando de que nosotros que exhortamos y que le llamamos la atención a otro cuando lo vemos que está en pecado, no se crea que usted es gran cosa, porque la única diferencia es que ese hermano o esa hermana o el que todavía no ha aceptado a Cristo tiene una lucha adentro. Uno porque está totalmente perdido,
que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero los que estamos batallando en Cristo Jesús, necesita que el hermano lo apoye a los más débiles, los soportemos en oración y que estemos ahí según como dice la Escritura que hay que estar ahí para los hermanos. Y dejar de estar viendo la viga que está en los ojos de otro, la paja que está en los ojos de otro, y hay que empezar a arrancar la viga que está en el nuestro. Entonces nosotros vamos a las calles, a nuestros trabajos, vamos a los hogares ajenos, a las casas ajenas, a ver los defectos de los otros. Tiene que arreglarse usted que está viéndose el espejo. Pero usted y yo somos unos pedazos de hipócritas sin vergüenza, que porque como no ven los pecados nuestros, porque en apariencia parece que unos son más santos que otros, pero la Escritura no miente y la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice la Escritura, no hay justo, ni aún uno, no hay uno. Te voy a decir más, cuando apareció Cristo, lo llamaron maestro bueno y el mismo Cristo en persona dijo, ¿por qué me llaman maestro bueno? No hay ni uno bueno si somos solo uno. ¿Quién? ¡Dios! Ahora, que Jesús no era bueno, claro. Pero ¿qué lección nos estaba tratando de dar Jesús ahí? Todos somos pecadores, usted y yo. Y no porque pecamos de manera diferente, somos mejores que otro o más santos que otro. Entonces deje de estar presionando a los otros, viendo la vida de los otros, cuando usted tiene que preocuparse por la vida suya, por su casa, por lo que viven con usted, por el que vive dentro de usted. Esa carne que pelea contra el espíritu y está dejando de ver a los otros. Téngame paciencia, hermano, quiero compartir con ustedes. Vamos a compartir 2 o 3 extractos de la Escritura. 2 o 3 extractos de la Escritura. Para que ustedes más o menos vayamos entrando en razón. Y lo voy a relacionar esto de pecado diferente con la adoración. Usted sabe que cuando hablamos de adoración, lo primero que se le viene a la mente a uno es los que danzan, los que cantan, los salmistas. Entonces parece que la adoración solo la relacionamos con canto. Y bien, es verdad. Y por ejemplo, la palabra, la Escritura dice en Salmos capítulo 47, verso 6, y del verso 6 al verso 8, dice de la siguiente manera: cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad, y después dice, con inteligencia, y después dice, reinó Dios sobre todas las naciones, y se sentó Dios sobre su santo trono. Entonces ya estamos claritos que es a Dios que hay que alabar y hay que adorar. Pero fíjense ahora lo interesante de esto. Mateo capítulo 15, verso 8. Fíjense lo que dice. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En pocas palabras, como ustedes nada más me honran de la boca hacia afuera. Entonces, esto nos llama a una reflexión, a muchas, pero lo que nos compete ahora de un pecado diferente es, quiere decir que Israel, o sea, los que estaban adorando a Dios, según Mateo, estaban adorando, haciendo toda la parafernalia que hacemos muchos de nosotros en las iglesias, en sinagogas, en templos, llámelo como usted quiera, y nos ponemos a danzar, a cantar, a los ujieres a recibir, a los hermanos, a los invitados. Entonces los pastores a predicar, a los que exhortamos, todo el mundo haciendo la labor. Y todo ese hecho parece que es de Dios, y como lo estamos haciendo, wow, estamos llenos de santidad. Pero no se equivoque, tenemos que ser escudriñados por la Escritura, y porque nosotros, quien escudriña nuestro corazón es Dios. Entonces aquí nos está dando una alerta. Otra vez dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Significa que se estaba aparentando de que estaban haciendo las cosas wow bien, pero Dios había escudriñado su corazón y había visto estos que están aquí haciendo una pantomima que lo hacen bien y llevando una imagen que parece que son santos, pero su corazón está lejos de mí. Hipócritas. No dice eso. Eso está en la versión hermano Manuel. Entonces ahí te va. Otra vez. Fíjense, voy a compartir con ustedes lo que dice Amós. Amós, anote.
capítulo 5, y vamos a leer del verso 21 al 24. Recuerde que el tema es un pecado diferente, porque me llamó la atención, me tocó mucho esta imagen. No juzgues a alguien solo porque peca, diferente que tú. Dice así, Amós capítulo 5, del verso 21 al 24, dice, y se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Lo revisé en la Reina Valera. Usted sabe que el que me conoce sabe que Dios en su misericordia me ha permitido que curiosé, que siempre esté revisando los libros, las traducciones en el original, en el griego, en español, y ta. Pero aquí lo que cabe es que lo revisamos y la traducción actual lo puso así como, bueno, no me entienden con palabras sofisticadas, vamos a ponerlo como es y no pierde el sentido de la palabra original. Le dice así, Amós capítulo 5, verso del 21 al 24. Verso 21 dice, yo aborrezco sus fiestas religiosas. No manches. Miren, aquí ahora mismo yo estoy fuera de mi país y en el lugar que estoy en Colombia, se está celebrando que el día del amor y la amistad. Yo siempre le digo jugando y en broma y en serio, el día del amor, la amistad, los hipócritas, la zorra, los zorros, los lobos, las lobas, porque estos son los días que están llenos los push button, llenos los hoteles y se celebra cualquier cosa, menos el amor y menos la amistad. Y ese es el tema para otra exhortación, porque la Biblia tiene una explicación de lo que es el amor y lo que es la amistad. El resto es hipocresía, es mentira. Entonces fíjense una cosa, dice, yo aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración. No le está hablando a los que están afuera, al que está perdido, a esas almas que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Le está hablando a nosotros, a ti y a mí, que decimos que somos cristianos, que creemos en Dios, que tenemos el rosario aquí, que Dios te salve María llena de gracia, el jumpy allá, el pentecostés que tiene lengua de fuego, el bautista, el otro que no come puerco. A todos ustedes que creen en Dios, a usted y a mí, dice, mira, no soporto su culto de adoración. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrenda, pero yo no quiero ni mirarlas. ¡Wow! Y sigue diciendo, vayan a cantar a otra parte. No quiero oír esa música con arpa. Y hoy en la versión el hermano Manuel es sus pianos, su batería, sus danzarines, todo ese montón de hipócritas. Dice, mejor traten con justicia a los demás. Mire, yo no estoy diciendo que esto sucede en todas, pero ponga su barba en remojo. Porque si usted es de esos y su congregación es de esa, que solamente tienen todo un show montado, pero no están predicando la poderosa palabra de Dios tal como está, sin adulterarla y diciéndole a la gente lo que es según la voluntad de Dios. Amén. Pero analice si pongamos nuestra barba en remojo, porque estamos juzgando a otros por todo lo que hace. Revise su vida, revise su iglesia, revise su congregación, revise sus hijos, su esposa, su esposo, lo suyo. No esté viendo a otro. Dice, verso 23 otra vez, vayan a cantar a otra parte. No quiero oír esa música de arpa. Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como yo lo soy. Que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. ¿Quiere más? Vamos a seguir hablando de Biblia. Lucas capítulo 7, verso 37. Esto es Biblia, no es que yo lo dije, que lo que yo pienso. Esto es Biblia. Dice así, Lucas capítulo 37, y vamos a leer del verso 37 al 50. Dice, una mujer de mala fama, atención, y lo estoy hablando en la Biblia, en la versión traducción lenguaje actual. Yo procuro en el Señor que me ayude en su misericordia a no tragarme todas las versiones. Y vamos siempre escudriñando, siempre se lo voy a repetir, pero este lenguaje actual lo tradujo de una manera espectacular, sin perder la esencia de su traducción original, de su lengua original. Y fíjense lo que dice, otra vez, despacito, no como Luis Fonsi, al estilo tranquilidad, manejando la tranquilidad. Lucas capítulo 7 y el verso del 37 al 50 dice, una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo
supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón, era una mujer de mala fama, tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos. Dice, se los besó y les puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón, el hipócrita como usted y como yo, pensó, si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo que está tocando lo que está tocando una mujer de mala fama. Dice, otra vez, si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama, o sea, lo que juzga, lo que están ahí. Pero tú estás en la iglesia y te vi con una cerveza. Pero varón, tú estás en la iglesia y te veo que tú te metes en bares y discotecas. Pero tú estás en la iglesia y te veo que tú tratas mal a tu mujer. Pero tú estás en la iglesia y te veo que tú no te comportas de tal forma.